Estimados profesionales, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a un nuevo tema de capacitación que llega gracias a CENAF, la Escuela Nacional Central de Agricultura, ENCA, y a la Gremial de Proveedores de Insumos Agrícolas, Gremiagro. En esta oportunidad tendremos fertilizantes, conceptos de formulación a cargo del ingeniero Cristian Rossi. Agradeceremos cualquier consulta, comentario o también alguna cooperación de parte de ustedes en cuanto al tema, anotarla en la bandeja de preguntas y respuestas o en el chat general para darle el seguimiento al finalizar esta ponencia. Ingeniero Rossi, buenas tardes. El tiempo es tuyo. Adelante. Muchas gracias, Luis, por la oportunidad de estar compartiendo con ustedes esta tarde. Bienvenidos a todos. El tema del día de hoy es un tema interesante porque nos introduce o nos explica cómo se hace un cálculo para una formulación de un fertilizante de acuerdo a los requerimientos de los cultivos y de acuerdo a la composición de los mismos. Entonces, sin detenernos un poco más, quiero recordarles, como ya les mencionó el ingeniero Franco, que durante la presentación ustedes pueden estar mandándonos sus preguntas, sus comentarios y, por supuesto, al final, como siempre, con mucho gusto, pues estaremos compartiéndolos y tratando de contestar sus inquietudes. Así es que, sin más, como les digo, es un gran gusto estar de nuevo con ustedes y empezamos entonces con nuestro tema. Voy a apagar nuestra cámara para que la señal sea un poco mejor y voy a activar el puntero para guiar de mejor manera la presentación. Ok, estamos listos. Bueno, pues para iniciar, pues creo que es importante que hablemos primero y retomemos el tema de los fertilizantes. ¿Qué son? ¿Para qué se utilizan? Y obviamente, pues esto lo hacemos como un refrescamiento de la información que vamos a estar trabajando durante toda la presentación. Entonces, ¿qué es un fertilizante? Y rápidamente, pues sabemos que son compuestos de origen natural o artificial, de uso individual o en mezcla. ¿Y qué quiere decir todo esto? De origen natural o artificial quiere decir que se encuentran como tales en la naturaleza. Las sales, por ejemplo, los minerales, el nitrógeno, están en la naturaleza, o artificiales son los que nosotros sintetizamos. Esto puede ser un proceso eh, dedicado a la producción en sí de fertilizantes o en algún proceso químico, como por ejemplo toda la química del petróleo, pues pueden originarse productos como amoníaco y ese tipo de cuestiones, nitratos, nitritos, que pueden usarse como fertilizantes más adelante. Y en el caso de los de uso individual, pues son los monoproductos que conocemos, y para hacerlo más fácil, pues podemos hablar del cloruro de potasio, podemos hablar de la urea, podemos hablar de sulfato de calcio, podemos hablar de un montón de elementos que pueden utilizarse en forma individual o bien tomar todos esos productos y hacer lo que conocemos una mezcla. Y esa mezcla, por supuesto, de una composición conocida de cada uno de los nutrientes. Entonces, además, es importante que recordemos que proveen a las plantas de uno o más elementos necesarios para su desarrollo, para su crecimiento, para su reproducción y para otros procesos, formación de frutos, semillas, en fin, todos los procesos que realiza la planta durante todo su desarrollo, su metabolismo. Eso todo tiene que ver con esos nutrientes que vamos a estar colocando en estas mezclas que ya hablamos, ¿verdad? En estas mezclas o de uso individual. Pero lo importante es que pensemos que son sustancias que la planta puede aprovechar de una manera fácil y sencilla, que va a introducir a través de la raíz, va a mover estos compuestos en el xilema y en el floema, pues en el sistema circulatorio de la planta, y van a llegar estos nutrientes a los diferentes lugares en donde es necesario este desarrollo que ya mencionamos. Entonces, ahora viene la gran pregunta. ¿Utilizamos fertilizantes simples, monoproductos, o los utilizamos en una mezcla?
Y la gran pregunta pues tiene una respuesta que ustedes dirán, bueno, es una respuesta un poco ambigua. Pues la respuesta es depende. Y depende es una palabra adecuada. ¿Por qué? Porque depende de la situación, depende de la estructura del suelo, depende de la composición del suelo, depende del cultivo, depende del estadio o fase del crecimiento de la planta, depende del clima. Bueno, en fin, la respuesta es, vamos a hacer un análisis para saber si colocamos un compuesto simple, un monoproducto, o hacemos una mezcla de monoproductos para obtener un fertilizante que sea adecuado de acuerdo a los requerimientos de nutrición de la planta. Entonces, hablemos un poquito de los tipos de mezclas de fertilizantes. Y hay varios, ¿verdad? Como ustedes recordarán, pues está la mezcla física. Y solo para no dejar el concepto solo así, la mezcla física es, sí, tomar varios monoproductos, colocarlos en un mezclador, agitarlos por un tiempo, sacar el producto y empacarlo y a poderlo utilizar para hacer una aplicación sobre los cultivos. La mezcla física es sencillamente mezclar los productos tal cual lo dice el nombre. La fórmula química, aquí sí hay ya un cambio. Cuando tomamos dos monoproductos y por una reacción química obtenemos un nuevo producto para la nutrición vegetal, eso es una fórmula química. Pero solo se pueden llamar fórmulas químicas a las mezclas que originan un producto que se va a empacar como tal. No quiere decir eso que si tenemos un producto que es de una reacción química y le mezclamos otro producto, a eso se le puede llamar fórmula química. Eso se llamaría mezcla física. Y luego está la mezcla homogénea, que es tomar esta mezcla física o esta fórmula química, molerla muy finamente, hacer gránulos o hacer partículas más grandes y entonces ya tenemos un producto que viene a ser homogéneo. Ya vamos a ver un poquito más en detalle cómo funciona cada una de estas. Pero esto es para tener un panorama general. Entonces, en el caso de las mezclas físicas, como ya dijimos, es una mezcla de varios monoproductos, o sea, productos individuales. Y repito, cloruro de potasio, óxido de fósforo, sulfato de calcio, sulfato de cobre. Bueno, algún producto químico que se utilice para la nutrición vegetal y estos los mezclamos en proporciones correctas. En ese caso, cuando hacemos solo una mezcla física, pues vamos a tener un producto de este tipo, en donde ustedes pueden ver en esta foto que hay granulitos rojos, negros, algunos verdes por aquí, algunos blancos, por aquí hay otros negros. En fin, solo tomamos un poco de cada uno de estos monoproductos, los mezclamos y vamos a obtener esto. Como quisiéramos una mezcla de frijoles blancos, negros y colorados en una bolsa, esos, si tenemos mucha paciencia, los vamos a poder separar. Entonces, cada componente puede ser separado por medios físicos sencillos, o sea, por procedimientos sencillos como un tamizaje, por ejemplo. Puedo quitar las partículas pequeñitas, que tal vez las más pequeñas sean las negras, estoy asumiendo, y las más grandes las blancas, entonces las puedo separar por tamaño usando un tamiz, o puede ser algún otro tipo de separador, como por ejemplo los separadores que clasifican por densidad. Las partículas más densas se van abajo, las menos densas se quedan arriba, y entonces así yo puedo hacer una separación. Pero lo importante aquí es saber que las mezclas físicas pueden separarse los componentes de manera muy fácil. Entonces, ahora bien, una fórmula química. Y aquí, como ya habíamos dicho, se hace por una reacción química de varios compuestos. Cuando hacemos reaccionar varios compuestos, obviamente vamos a obtener un producto químico nuevo que es diferente. Y obviamente que para un fertilizante, pues debe ser soluble en agua. ¿Por qué? Porque si lo vamos a aplicar sobre el suelo y el producto no se solubiliza en agua, es de balde que lo apliquemos, porque entonces va a permanecer en la superficie de la tierra y no se va a integrar en el suelo. Y además, que sea aprovechado por la planta. Recuerden que la planta necesita
que todos los materiales nutrientes estén en forma de solución. Y en esa solución, la planta puede, usando sus raíces, tomar los compuestos nutritivos que necesita. Y por supuesto, se obtiene un sólido. Al hacer esta reacción química, se obtiene un sólido y luego este se hace pasar por un proceso de granulación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Obtenemos una partícula nueva de gran tamaño adecuada para ser aplicada. El siguiente en la lista es las mezclas homogéneas. Y las mezclas homogéneas, como ya dijimos, son, primero, una aclaración, y disculpen, es una mezcla, se le mal llama una mezcla química, porque debiera ser una mezcla de químicos. ¿Y por qué aclaro esto? Porque es realmente una mezcla de químicos en donde no hay una reacción química. Pero lo que pasa es que estas partículas que ustedes ven aquí son el resultado de hacer una molienda y luego una granulación. Se toman todas esas partículas pequeñitas, se humectan con un líquido que puede ser de diferente naturaleza y ese líquido lo que va a hacer es pegar una partícula con otra para obtener una partícula más grande, un grano. Entonces, es una mezcla de dos o más materiales o materias primas cuyos componentes no pueden separarse fácilmente por medios físicos. Fíjense que esto ya no está tan fácil, ¿verdad? Para separar esto habría que hacer solubilidades, habría que hacer calentamientos, habría que usar diferentes solventes y eso ya es un poco más complicado. Y esto se debe también a que como se ha homogenizado, o sea, se ha molido esto y se han pegado las partículas unas con otras, pues estas bolitas habría que romperlas en pedacitos y hacer esas disoluciones que ya les mencioné. Si yo tomo una partícula de estas y la pongo en un microscopio, lo que vamos a ver es sí, realmente un agregado, ¿verdad? Como que fuera una bolita hecha de un montón de partículas de diferentes colores. ¿Por qué? Porque es el resultado de pegar esas otras partículas de las cuales pues se hizo la molienda. En el caso entonces de las mezclas homogéneas, la mezcla de nutrientes, esta mezcla se hace en las plantas formuladoras de origen. Eso quiere decir que lo debe hacer una empresa especializada que tenga el equipo. O sea, esto no lo puede hacer cualquiera, no se puede hacer en un patio de una casa, por ejemplo, a menos que no tenga un equipo sofisticado de granulación y de molienda, pero no cuestan, no son muy baratos los equipos, tienen un mantenimiento muy caro, consumen una cantidad de energía eléctrica grandísima, entonces es necesario que esto lo haga una planta formuladora de origen que se llama. Ya que tenemos esta mezcla molida, entonces hacemos la granulación. ¿Y cómo se hace esa? Bueno, pues tenemos nuestras partículas, como ya les mencioné, las partículas de polvo fino. A estas se le agregan una serie de gotas de un material aglutinante, se llama, que puede ser un líquido o agua, por ejemplo, una base aceitosa, un solvente orgánico que se evapore, algo que pegue los materiales. Los polvos se van a ir mojando poco a poco, o sea, se va a producir la humectación y por eso vemos que se está formando esta capa sobre las partículas y esa capa va a permitir que una partícula se una a la otra y forme lo que conocemos como un aglomerado. Y ese aglomerado es una partícula más grande o granulado, pues se le suele llamar. Pero es muy importante también secar ese material que acabamos de formar para que se formen una especie de piedritas, ¿verdad? Que sean fáciles de mover. Entonces, comparando un triple 15 de mezcla física con un triple 15 de fórmula química o mezcla homogénea, ¿qué vamos a tener? Bueno, en el triple 15 de mezcla física está este material, en donde ustedes pues, pueden ver las bolitas, ¿verdad? Negras, blancas y rojas de los diferentes materiales, de los óxidos de fósforo, de potasio y la urea. Entonces, cuando molemos esto y le agregamos las gotas de humectante, lo que vamos a formar son estas como nuevas piedritas que van a ir creciendo poco a poco conforme se va haciendo el proceso de granulación
hasta un tamaño promedio adecuado. Si ustedes observan las fotos, hay unas bolitas que son un poquito más pequeñas, hay unas que son un poquito más grandes. Y si son observadores, verán que algunas bolitas se miran más rojizas, otras se miran más negritas, algunas se miran un poquito más blancas. ¿Por qué? Porque estamos aglomerando las partículas de los polvos que resultaron de la molienda de este material. Pero obviamente esto es muchísimo más homogéneo, mucho más homogéneo que esto. Sin embargo, esto es un poco más caro por todo ese proceso que ya mencioné que se requiere para hacer esta granulación. ¿Cuál de los dos es más efectivo? Pues ahí es donde viene la respuesta depende. Si ustedes necesitan que los sólidos, estos, se vayan integrando de manera diferente en el suelo, cuando se va aumentando el suelo, pues entonces se puede usar este. Pero si necesitan que el material permanezca por mucho más tiempo y la dosificación sea pareja, entonces se utiliza este. Recalco, este es más barato, este es más caro, este lo puedo yo mezclar en mi lugar de trabajo, este pues ya requiere un proceso más complejo. Pongo todos estos elementos sobre la mesa, o sea, ahorita que lo estamos hablando, porque es importante tomar decisiones para ver con cuál de los productos vamos a trabajar. Sin embargo, pues el contenido de nutrientes es el mismo. Estamos hablando de un triple 15 aquí y aquí un triple 15. Así es que a la larga el contenido de nutrientes es igual. Ahora bien, un poquito de fórmulas líquidas. Pues estas son suspensiones o soluciones de materiales en forma líquida. De lo que hemos estado hablando de formas sólidas, pero estas formas líquidas son, como ya dijimos, suspensiones. Una suspensión es un líquido que contiene partículas muy finas que se encuentran flotando, como que preparáramos una lechada de cal, ¿verdad? De cal hidratada. Ustedes saben que si no se agita eso, pues la cal se asienta. Bueno, pues eso es una suspensión. Y en el caso de las soluciones, pues hay una completa disolución del material, o sea, hay una asociación completa de la sal con las moléculas del agua y entonces ya no vemos el material se integra al agua y la mezcla es homogénea. Mientras que la suspensión se mantiene agitada, es homogénea. Además de, pues, podemos encontrar productos en el mercado que tengan nitrógeno, productos de nitrógeno como el UAN32, potasio como el 0014, o sea, un líquido que tenga esta composición, y otros elementos, ¿verdad? Pueden ser soluciones de varios componentes, desde monoproductos hasta mezclas, pues se encuentran en formulaciones líquidas. Ahora bien, entremos un poquito sobre detalles de mezclas físicas. ¿Por qué es importante? Porque vamos a utilizar este tema para ver cómo se calcula una formulación de un fertilizante. Entonces, primero, ubiquémonos en el proceso. Es muy fácil hablar de cuando vamos a empacar un producto, un monoproducto, o sea, cloruro de potasio, óxido de fósforo, óxido de potasio, urea, y lo tenemos como tal en una bodega. Entonces tenemos nuestro monoproducto, lo colocamos en una tolva o en un embudo especial para sólidos, así se llama una tolva, así se llama ese embudo para sólidos, es una tolva, y sencillamente pues dosificamos y vamos a un saco, ¿ya? Ya es solo empacar ese producto, el proceso es muy sencillo. Pero bien, si queremos hacer una mezcla física, entonces lo primero y principal es tener a una persona que se llama formulador. Y este formulador, como ustedes ven aquí, tiene su tablita en la mano, ¿verdad? Con un papel. Y este papel, pues, es una fórmula química, es una fórmula de químicos. Y en esta fórmula tiene declarados qué materiales debe utilizar, pero por supuesto que también en las proporciones en las cuales lo tiene que colocar. En otras palabras, la cantidad de cada uno de los monoproductos que va a utilizar para que la mezcla tenga la concentración final que necesitamos y tengamos la concentración de los nutrientes. Entonces aquí la cosa ya no es tan sencilla porque necesitamos tener un grupo de monoproductos y esos monoproductos deben ser los que
son necesarios para cada formulación. Luego, pues tenemos una tolva, un embudo o varios embudos que van directamente a un mezclador. Estos embudos pueden transportar el material a bandas transportadoras, a transportadores neumáticos para llegar a este equipo que es un mezclador. Y en este equipo pues se colocan las proporciones correctas, como ya dijimos, de acuerdo a la fórmula, y se agita por cierto tiempo, ni más ni menos. Tiene que ser el tiempo estipulado para que la mezcla que obtengamos sea homogénea. Y ya que está hecha esa mezcla, entonces sí, ya podemos proceder a hacer el empaque. Noten que esto es un proceso mucho más complejo que sencillamente empacar un monoproducto que ya tenemos y que solo tenemos que ir pesando en los sacos. Entonces, entendamos esto porque ahora vamos a poder entender cuáles son los requisitos para poder hacer una mezcla que tenga la calidad que necesitamos, el estándar de calidad, las características que requerimos. Y primero, y muy importante, tenemos que partir de materias primas que tengan calidad. ¿Qué quiere decir esto? Que las materias primas estén en las concentraciones correctas, que no estén húmedas, que tengan la granulometría adecuada, que sean del producto correcto, que las concentraciones sean las adecuadas, en fin, todo lo que tiene que ver con la calidad de los monoproductos. Luego, en las proporciones adecuadas para la formulación. O sea que además de que las materias primas sean las correctas, que tengan la calidad requerida, pues que las podamos colocar en las proporciones correctas, en los porcentajes correctos para obtener esos nutrientes que necesitamos por cantidad de masa que vamos a fabricar. Pero aquí nos vamos a detener un momentito, porque para determinar esas proporciones adecuadas tenemos que hacer una serie de cálculos que son cálculos para hacer esa mezcla física. Y entonces vamos a entrar a ver cómo se hace ese cálculo de proporciones. Y este es el centro de la presentación, esta es la parte importante en donde yo les suplico que por favor pongamos atención y si tienen dudas, pues háganoslas saber por el chat y podemos regresar al final de la presentación. Recordemos lo siguiente, esto es muy importante. Los tres nutrientes principales en un fertilizante son nitrógeno, fósforo y potasio. Vamos a utilizar solo estos tres para el cálculo de nuestro fertilizante que vamos a fabricar. Solo estos tres por el momento. Luego, recordemos que el nitrógeno está en la forma de N, N nada más, no es diatómico, no es una sal, no es un compuesto de nitrógeno. El nitrógeno se contabiliza en los fertilizantes como N. Esto es importante que lo asociemos con el concepto de como cuando tenemos quetzales en nuestra cuenta de banco y le vamos a pedir a un amigo o a un familiar que está en Estados Unidos o en Europa que nos compre algo. Nosotros no le podemos mandar a este amigo o a este familiar a los Estados Unidos quetzales porque él no va a poder hacer nada con esos quetzales allá. Necesita que le mandemos dólares. Entonces, tenemos que hacer la conversión de quetzales a dólares y vamos al banco y compramos los dólares. Eso quiere decir que mi dinero lo tengo que expresar en razón de dólares para poderlo enviar y para que mi amigo o mi familiar lo reciba allá. Pues es un concepto similar. Todos los compuestos de nitrógeno que tengamos, amonios, nitratos, óxidos, todo lo que sea, lo vamos a convertir a nitrógeno para poderlo contabilizar. Encontramos ese equivalente y así ya estamos listos. Bueno, pues de igual manera, todo el fósforo que tengamos lo vamos a expresar en forma de óxido de fósforo, P2 o 5. Y en el caso del potasio, pues igual en forma de óxido de potasio. Así es que convertimos esos nuestros componentes a nitrógeno, óxido de fósforo y óxido de potasio. Esto es de recordarlo porque es un paso muy importante y es la forma internacional de entender cómo se arma un fertilizante. En el caso de nuestro cálculo, pues vamos a usar como fuente de amonio y de fósforo, de nitrógeno y de fósforo, perdón, el fosfato monoamónico.
Pudo haber usado otro, sí, pero para el ejemplo vamos a usar el MAP. Y aquí les pongo la formulita para que se recuerden, ¿verdad? NH4H2PO4, en donde tenemos el amonio en verde y tenemos el fosfato en agua oscuro, pues si les parece. Y así podemos ver en dónde está el nitrógeno y dónde está el fósforo. En el caso del potasio, pues vamos a usar MOP, muriato de potasio o cloruro de potasio, que es KCl, y es una fuente muy buena de potasio, y la K está marcada con ese agua oscuro para que ustedes lo puedan ver en la fórmula. El cloro no lo vamos a tocar, al igual que no vamos a utilizar el hidrógeno. Entonces, ya con esa tabla, vámonos a con esos recordatorios, vámonos a una tablita. Y esta tablita nos va a permitir, o sea, va a ser una herramienta adecuada para que ustedes entiendan fácilmente y llevemos el control de lo que estamos haciendo. Vamos a fabricar un triple 15. Eso quiere decir que tenemos que tener 15% de nitrógeno, 15% de óxido de fósforo y 15% de óxido de potasio. Y para que se vea fácil, aquí tenemos el porcentaje de materias primas que hay que agregar, el porcentaje de nitrógeno que cada materia prima va a otorgar, el porcentaje de óxido de fósforo que va cada materia prima a otorgar y el porcentaje de óxido de potasio. Aquí están las materias primas que voy a usar. Como fuente de nitrógeno voy a usar urea. Como fuente de nitrógeno y de potasio, perdón, de fósforo, voy a usar el MAP, y como fuente de potasio el MOP, como ya lo habíamos dicho. Obviamente que al ladito, pues yo estoy poniendo las fórmulas, la concentración de nitrógeno y de fósforo, y la concentración de potasio que tienen cada uno de los elementos. Además de, voy a requerir de un producto que se llama filler o relleno. Es carga, filler, relleno, puede utilizarse esa palabra. Y este es un espectador, es un material que me va a servir para completar este porcentaje de lo que necesito tener en la formulación para obtener los porcentajes a los cuales quiero llegar. Noten que esto coincide con el triple 15 aquí, porque yo al final necesito 15% de nitrógeno, 15% de óxido de fósforo y 15% de óxido de potasio. Solo como referencia, el MAP es fosfato monoamónico, como ya habíamos visto. El MOP es muriato de potasio y es lo que corresponde al cuadrito. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues encontrar todos los valores que deben de ir en la tabla y que al final esta columna sume 100, esta columna sume 15, esta sume 15 y esta sume 15. Y con eso sabemos que del 100%, 15 va a ser de nitrógeno, 15 de óxido de fósforo y 15 de óxido de potasio. Para que se nos facilite el cálculo y el entender qué estamos haciendo, quiero fabricar 100 kilogramos de nuestra mezcla. Y eso quiere decir, en otras palabras, que 15 kilogramos van a ser de nitrógeno, 15 de óxido de fósforo y 15 de óxido de potasio. ¿Estamos claros entonces? Lo que queremos es encontrar las cantidades que hay que poner aquí de cada una de estas materias primas y qué contribución de nitrógeno, qué contribución de óxido de fósforo y qué contribución de óxido de potasio va a dar cada uno. Bueno, ya entendidos, entonces ya nos vamos a hacer el cálculo. Y el primer paso es seleccionar el MOP. Voy a empezar con el MOP porque es el más sencillo de balancear. Este es el que contribuye el potasio. Recordemos que el MOP es 0% de nitrógeno, 0% de óxido de fósforo, pero tiene 60% de óxido de potasio. Y quiero que en la mezcla el porcentaje de óxido de potasio sea 15. ¿Por qué? Porque lo establece el triple 15 que quiero fabricar. Vale, perfecto. Esta cantidad yo la puedo bajar aquí. Y tengo que encontrar cuánto MOP debo poner aquí para que el porcentaje o la cantidad de óxido de potasio que estoy poniendo dé un 15%. Entonces, ¿qué hago? Bueno, me voy a una tabla, a un papelito, a un papel y voy a hacer el cálculo. Yo lo voy a hacer aquí en un cálculo virtual y entonces sé que el MOP, el muriato de potasio, tiene 0% de nitrógeno, 0% de fósforo, pero tiene 60% de óxido de potasio. Y lo tengo marcado en rojo
¿Por qué? Porque ese dato me va a servir. Yo necesito en la mezcla final 15% de óxido de potasio. ¿Por qué? Porque estoy haciendo un triple 15. Y entonces voy a utilizar este porcentaje que está aquí. Lo voy a manipular de la siguiente manera. Voy a colocar este valor de 60% puesto de esta forma. Por cada 100 kilos o 100% de MOP, yo tengo 60% de óxido de potasio. Si se dan cuenta, es este valor que está aquí. Pero lo que quiero es poder hacer esto, eliminar porcentaje de óxido de potasio con óxido de potasio, como lo hacíamos en la escuela o lo hacíamos en la academia, ¿verdad? Que en el numerador y en el denominador hay un factor común, pues yo lo puedo sencillamente eliminar. Y aquí eliminé porcentaje de óxido de potasio con el porcentaje de óxido de potasio y me va a quedar esta multiplicación 15% de MOP, que es esto que está aquí, dividido 60, y eso me va a dar 25% de MOP. 15% dividido 60 es 25. Y entonces, esto quiere decir que 25% de MOP es lo que yo tengo que colocar en esos 100 kilos. Me lo traigo a la tablita, los pongo aquí, y hoy ya sé que en el mezclador, al poner 25 kilos de MOP, 25 kilogramos de MOP, yo ya tengo 15% de óxido de potasio. ¿Por qué? Porque resulta que el MOP al 60%, si yo multiplico este valor por 0.6, me va a dar 15 y yo ya tengo el valor que necesito. Bajo esa cantidad para acá y ya tengo 25 kilos en la mezcladora. Ya solo me tengo que preocupar de 75 kilos más que tengo que agregar para obtener lo que me hace falta. Pero el potasio yo ya lo tengo cubierto. Yo ya estoy al 15%, así que el potasio yo ya no tengo que agregar más. Entonces ahora me voy a concentrar en la fuente que me dé el fósforo. Y esa es el MAP. Pero tomen nota que también va a haber una contribución de nitrógeno. Vamos por partes entonces. Voy a poner el MAP entonces en mi papelito y yo sé que el MAP me da un 11% de nitrógeno, un 11%, un 52% de óxido de fósforo y 0% de potasio. Ya sabemos que potasio no lo tengo que trabajar. Entonces voy a hacer exactamente lo mismo que hicimos con el potasio. Voy a tomar este valor del 52 aquí y lo voy a expresar como porcentaje. Por cada 100 kilos o por cada 100% de MAP, yo tengo 52% de óxido de potasio. Porque así me lo da la fórmula, la verdad eso está claro. Yo necesito tener un 15% de óxido de fósforo y esa es mi cantidad problema. Entonces, al bajar el valor, como lo hicimos, y al hacer la multiplicación, lo que está en el numerador se puede cancelar con el denominador de una vez lo hago. Cancelo porcentaje de óxido de fósforo con porcentaje de óxido de fósforo y entonces me queda esta multiplicación. 15% de MAP dividido 52 y eso da 28.8% de MAP. ¿Qué fue lo que me quedó? Y entonces ese valor yo ya lo pongo en mi tablita, ¿verdad? Aquí tengo que poner 28.8 kilos de los 100 que hay que tener en el mezclador para que el porcentaje sea 15 de óxido de fósforo. Pero aquí hay un signo de interrogación. Y es que lo que pasa es que al poner el MAP, también estoy poniendo una cantidad relativa de nitrógeno. Y la tengo que calcular. Ya agregué el fósforo, pero también estoy poniendo un poquito de nitrógeno y tengo que ver cuánto es para poder hacer una buena contabilidad. Entonces, regreso a mi papelito de cálculo, pero ahora voy a trabajar con el nitrógeno. Yo sé que estoy poniendo 28.8% de MAP, eso ya lo calculé. Son 28.8 kilos de los 100 que necesito en la mezcladora. Pero ahora voy a hacer al revés el uso del porcentaje. Yo sé que en el MAP hay un 11%, ¿verdad? De MAP, que por cada 100 kilos de MAP, yo tengo 11 kilos de óxido, perdón, de nitrógeno, y eso lo expreso así. Entonces, cuando bajo ese número aquí a la relación, voy a poner un 11% de nitrógeno arriba y un 100% de MAP abajo.
para poderlos cancelar. Y eso es sencillamente lo que voy a hacer. Cancelo este con este y entonces ya me queda porcentaje de nitrógeno, que es lo que yo estoy queriendo averiguar. Recuerden que es esa contribución de nitrógeno al cálculo. Entonces, al multiplicar 28.8 por 11 dividido 100, me da 3.2. Y ese es el porcentaje de nitrógeno que yo voy a llevarme a la tablita. Y al ponerlo en la tabla, ya sé que estos 28.8 kilos que estoy poniendo me dan 3.2 de nitrógeno y 15 kilos o 15% de óxido de fósforo. Ya entonces este valor ya está completo. Ya tengo el fósforo y el potasio completo, ya cumplí con los 15. Pero necesitamos tener aquí también 15. Me hace falta una cantidad de nitrógeno. Y sí, si ustedes ya pensaron rápido, pues son 11.8 lo que hace falta aquí para que esto sume 15 y tengamos el triple 15. Entonces, al hacer ese cálculo, pues gráficamente, o sea, en mi papelito, necesito 15% menos 3.2 y eso, como ya habíamos dicho, nos da 11.8% de nitrógeno. Regreso con este valor, ya lo pongo aquí porque ya vieron ustedes cómo hice el cálculo. Y entonces ahora sí, 11.8 más 3.2 da 15. Pero no sé qué cantidad de urea tengo que poner para obtener este 11.8 que me hace falta. Yo sé que la urea está al 46%. Entonces me voy a mi papel y sé que la urea, al estar al 46%, o sea que de 100 kilos de urea yo tengo 46 de nitrógeno, pues parto de ahí y hago exactamente lo mismo. Solo que ahora yo sé que ya no tengo que poner 15, sino que solo tengo que poner 11.8% de nitrógeno, que es lo que me hace falta. Y noten que al bajar el valor del porcentaje, lo voy a hacer de manera tal que el porcentaje de nitrógeno me quede abajo para poderlo cancelar y el porcentaje de urea me quede arriba. Entonces, los cancelo y al hacer la multiplicación 11.8% dividido 46 me da 25.6% de urea. Ese valor, como ustedes ya habrán intuido, pues es el que va a la tablita. Y ahora sí, ya tengo aquí qué cantidad de urea tengo que poner para tener esos 11.8 que faltaban. 11.8 más 3.2 da 15. 15 pues sencillamente da 15. 15 sencillamente da 15. Ya tengo completo lo que tengo que agregar de mis nutrientes para que en ese mezclador estén los porcentajes que yo tengo que tener. Ahora bien, si sumamos estos tres, me da 79.4. O sea, que me hace falta un valor aquí para que esto sume 100. Y para eso es que voy a agregar ese filler, porque con eso voy a completar el valor de 100 kilos adentro del mezclador y mantener esas proporciones. Solo para que tomen una idea de qué significa esto del filler. Cuando tomamos un medicamento, fíjense que en el medicamento hay algo que se llama principio activo. Pensemos en que vamos a tomarnos una aspirina, pero la tableta no es todo aspirina. De esa tableta, tal vez unos 500 miligramos o 250 miligramos, o sea, una nadita, es ese ingrediente activo que yo me tengo que tomar para que se me quite el dolor de cabeza. Pero es muy difícil yo poner en una micro cucharita 15 miligramos, 250 miligramos y ponérmelo en la lengua. ¿A qué horas me lo tomo? ¿A qué horas sé que está la cantidad correcta? Entonces, sencillamente le pongo un filler a esos 15 miligramos, 250 miligramos, 500 miligramos, lo que sea. Y entonces ya tengo una cantidad que yo puedo consumir. En el caso de los fertilizantes, ese filler también me va a ayudar a darle cuerpo al fertilizante que estoy produciendo y poderlo aplicar de mejor manera. Entonces, como ya podremos intuir, yo aquí tengo que poner 20.6 kilogramos de este filler, que es la diferencia del 100 menos la suma de todos estos, que es 79.94. Y ahora sí,
ya la fórmula me queda completa. Ya estoy a suma 100, aquí tengo 15, aquí tengo 15 y aquí tengo 15. Ya cumplí con tener una mezcla física de triple 15 con 100 kilos que yo quería, 100 kilogramos que quería producir. Y entonces ya todo esto lo pongo en el mezclador, hago la mezcla y tengo mi fertilizante. Ahora bien, fíjense que resulta que yo en mi bodega quiero hacer este triple 15 y no tengo filler. O no le quiero poner la carga. Por alguna razón, yo no tengo filler o no quiero aplicar un producto que solo usted es espectador. Entonces, quiero hacer ahora el cálculo de esta mezcla sin tener que usar un filler. Pero para eso, pues voy a usar dos materias primas diferentes, un sulfato de amonio, ¿verdad? Al 21%, como lo tengo aquí, y la urea. Esas son las materias primas que yo tengo en mi bodega y de ahí quiero salir para hacer esta mezcla física que quiero aplicar a mi cultivo. La parte del MAP y del MOP pues son sencillamente iguales, así es que no lo voy a repetir, pero ahora quiero calcular qué cantidad tengo que poner de urea y de sulfato de amonio para obtener ese 15% de nitrógeno que tiene que estar presente en los 100 kilos que voy a fabricar. Noten que siempre tengo esos 3.17 que me está dando el MAP. O sea que solo tengo que poner el complemento aquí, ¿verdad? El 11 y tantos que me faltaba. Entonces, eso es lo que voy a calcular. Y para eso me voy a mi papel y voy a poner aquí el chivo, ¿verdad? Que la urea tiene un 46% de nitrógeno y el sulfato de amonio tiene 21%. Miren que la urea es mucho más concentrada en nitrógeno que el sulfato de amonio. El sulfato de amonio tiene solo un 21. Entonces, le voy a decir a la cantidad que necesito poner de urea X, no sé cuánto es. Ya la de sulfato de amonio Y, tampoco sé cuánto es. No son iguales. Bueno, podrían ser iguales, pero vamos a asumir que son diferentes las cantidades. Entonces, X cantidad de urea y Y cantidad de sulfato, perdón, sulfato de amonio que voy a colocar en ese mezclado. Entonces, lo que sí puedo decir yo es que X más Y, o sea, la cantidad de urea más de sulfato de amonio que tengo que poner en el mezclador, van a ser iguales a esos 100 kilos menos lo que yo ya puse de MAP y lo que puse de MOP. En otras palabras, esta X más Y es igual a 46.14. ¿De dónde salió eso? Pues de restar este 100 menos 25 y menos 28.86, eso me da 46.14. Si yo paso a restar el Y al lado derecho, o sea, si resto Y de este lado y resto Y de este lado, lo que me queda es una ecuación expresada en función de X. X es igual a 46.14 menos Y. Y eso es correcto. Lo que me hace falta agregar, si yo le quito la cantidad de sulfato de amonio, pues me va a dar la cantidad de urea. Y eso es lo que dice esta ecuación matemática. A esa le voy a llamar 1 y la voy a dejar pendiente. La voy a poner en mi refri de ecuaciones, como decía mi profesor de matemáticas. Y entonces, lo que también sé es que si yo tomo la cantidad de X, o sea, la cantidad de urea que estoy poniendo y la multiplico por 0.46, voy a obtener la concentración de nitrógeno en esta urea. Y si yo hago lo mismo con la Y, con la cantidad de sulfato de amonio y lo multiplico por su concentración, por 0.21, voy a tener la cantidad de nitrógeno que está en ese Y. Y eso tiene que ser igual, según nuestra tablita, a 15%, que es el 15% de nitrógeno en el fertilizante que estoy colocando, menos la cantidad de nitrógeno que yo ya tengo en la mezcla. Todo esto es información que yo tengo en mi tablita, por eso es que es tan importante la tablita. Si simplifico todo esto para ordenarlo mejor, yo sé que entonces ahora voy a tener 0.46x, que me lo da esta multiplicación, más 0.21y,
que me lo da esta multiplicación, y eso es igual a la resta de 15 menos 3.17, que es este valor que está aquí, que es 11.83. Y a esta nueva ecuación que acabo de obtener, le voy a llamar número 2. Y como ya se habrán dado cuenta, lo que tengo son dos ecuaciones con dos incógnitas, X y la ecuación número 1 y la ecuación número 2. Por lo tanto, nuestro sistema sí tiene solución. Voy a sustituir el valor de X que tengo aquí o sea que en la ecuación número 1 en la número 2. O sea que voy a cambiar esto aquí por lo que tengo aquí y voy a resolver para Y. O sea, voy a hacer una operación algebraica y al encontrar Y me da que es 37.56. ¿Qué hice? Pues sencillamente multiplicar y sumar todos los términos que tienen Y de un lado y todos los que no tienen Y del otro. Y así es como encuentro este 37.56, que es pura matemática. O sea, se me olvidó advertirles que necesitábamos el álgebra de Baldor, y quien no se recuerde, pues puede ir a darle una miradita rápida a esos conceptos. Es solo un poquito de álgebra y ahí está el valor de Y. Y como ya tengo el de Y, cuando lo sustituyo aquí en la ecuación número 1, pues obviamente 4614 menos 3756 me da el valor de X, que es 8.58. Ya tengo entonces Y y X. Y con esos valores yo regreso a la tabla y entonces ya puedo saber cuál es la contribución de la urea en nitrógeno, perdón, de la cantidad de urea que tengo que poner y la cantidad de sulfato de amonio que tengo que poner. Ahora bien, me hacen falta las contribuciones para poder sumar este 15. Yo ya sé que este 15, estas concentraciones, estos aportes, tienen que sumar 15 menos 3.17, que ya lo habíamos calculado. Entonces regreso a mi papel y ahora yo sé que calculé que tengo que poner 8.58% de urea y tengo que poner 37.56 de sulfato de amonio. Eso lo acabo de calcular y ya lo tengo en mi tabla. Entonces, para el cálculo de contribución de nitrógeno de cada uno, voy a multiplicar el porcentaje de nitrógeno, perdón, voy a calcular, a multiplicar el porcentaje de urea que estoy colocando por el punto 46, que es su concentración que sale de aquí, y eso me da 3.94. De igual manera lo voy a hacer para el sulfato de amonio. 37.56, que es la cantidad, por punto 21, que es su concentración, eso me da 7.89. Y noten que están de diferentes colores porque cada uno está contribuyendo con diferente cantidad de nitrógeno. Pero recordemos que este 7.89 más 3.94 más 3.17 dan el famoso 15% que necesitamos, que corresponde al 15% del triple 15, o sea, 15% del aporte de nitrógeno. Y entonces ya puedo regresar a mi tabla ya completo. Ya sé que tengo que poner 8.58% de urea, o sea, 100 de los 100 kilos, 8.58 son de urea, 37.56 son de sulfato de amonio y eso me daba a dar 7.89 y ya tengo el MAP y el MOP como los habíamos calculado y ahora sí las tres columnas, estas suman 15 y esta que la que nos interesa suma 100 y no hay ningún filler en esta formulación. O sea que lo puedo hacer con filler, lo puedo hacer sin filler. El resultado debe dar exactamente lo mismo a la hora que aplicamos porque lo que nos interesa son las concentraciones finales de cada uno de los nutrientes, pero lo que sí puede pasar es que una mezcla sea más cara que la otra, con filler o sin filler, y eso ya es cuestión de que ustedes decidan cuáles convienen más. Ahora bien, regresemos entonces a los factores que afectan la calidad de una mezcla de fertilizantes. Y habíamos visto que necesitamos las materias primas de calidad en las proporciones adecuadas, que ya las calculamos, y ahora sí, vamos a tener pesos correctos de materias primas al hacer la formulación. Esto quiere decir que de nada nos sirve haber calculado todo muy bien si vamos y tenemos una balanza que está descalibrada, que no pesamos bien, que no tuvimos cuidado. Entonces, eso es muy importante. Y luego, un equipo adecuado de mezcla y de homogenización. Y les quiero presentar cómo se ve una empresa, el interior de una empresa en donde se están haciendo mezclas de fertilizantes. No es cualquier cosa. Es un sistema bien complejo que requiere este tipo de equipos. Una mezcladora de sólidos, una tamizadora, transportadoras,
molinos de bolas para hacer la granulación, la granuladora, por supuesto, tolvas dosificadoras, silos para almacenaje y muchos otros equipos más. No es sencillo. ¿Qué quiero decir con esto? Que no cualquiera puede hacer un proceso de estos y certificar un producto en la concentración que necesitamos. Ahora bien, todo esto está muy bonito, pero tenemos que hablar también de la fertilización específica. Resulta que cada uno de los cultivos que tenemos, aquí hice una tablita de algunos de ellos, lechuga, repollo, apio, cebolla, papa, rábano, tomate y zanahoria. Son todos diferentes cultivos, pero así también son los requerimientos de nutrientes de kilogramos por hectárea de cada uno de ellos, de nitrógeno, de óxido de fósforo y de óxido de potasio. Observen que la lechuga tiene 75 kilogramos por hectárea de requerimiento de nitrógeno, pero miren el repollo tiene 370, 5 o 6 veces más. En el caso del apio, requiere la misma cantidad de nitrógeno y la misma cantidad de óxido de fósforo, pero casi nada de potasio. Y en el caso del tomate, 140, 65 y 190. ¿Por qué pongo esta tabla? Porque es muy importante ver que cada cultivo de los que están puestos aquí tiene un requerimiento diferente expresado en kilogramos por hectárea. Si vemos las proporciones van nitrógeno 2, fósforo 1 y potasio 4. Pero miren la cebolla, 24, 1, 32. Y si colocamos algunas mezclas que conocemos comerciales como urea, triple 15 y 20-20, 0, ustedes se darán cuenta que ninguna de estas le pega a la tabla que tenemos aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos fertilizantes específicos para cada uno de los cultivos con los cuales estamos trabajando. Entonces, tal vez la mejor manera sea hacer nosotros nuestras propias mezclas si es que tenemos un cultivo variado, varios de estos productos, o mejor dediquémonos solo a sembrar repollo, solo a sembrar papa, solo a sembrar tomate, porque podemos regular el uso de los fertilizantes de una mejor manera en lugar de tener un montón de mezclas diferentes. Esto es una sugerencia, esto por supuesto hay que hacer números, hay que decidir bien cómo se va a trabajar. Y para complementar esto, pensemos en que una planta se rige por el principio del LIB, el mínimo del LIB, o LIB, como le dicen algunos. Y es que esto dice que el nutriente que se encuentra en menor disponibilidad va a limitar la producción o el crecimiento de la planta. Pensemos que si nosotros consumimos todos los días proteínas, grasas y azúcares, y resulta que hoy no nos dan proteína y mañana tampoco y pasado tampoco, pues nuestro organismo no va a tener cómo sintetizar músculos y entonces no vamos a crecer, no nos vamos a desarrollar. Eso mismo le pasa a las plantas. Si no hay nitrógeno o hay muy poco fósforo o hay muy poco potasio o hay muy poco boro la planta no se va a desarrollar correctamente y se va a quedar hasta el nivel de concentración de ese nutriente que tengamos. En otras palabras, si tenemos una mezcla pobre o insuficiente, pues más o menos vamos a tener un vehículo así como este, que tal vez nos lleve cuando lleguemos a saber, cómo lleguemos a saber. Pero si tenemos un producto súper nutrido, con excedente de alguno de los nutrientes, pues también va a ser muy pesado y no nos va a llevar a ningún lado. Entonces, lo correcto sería, pues, como todos pensaron, ¿verdad? Un vehículo de esta naturaleza. Pero la pregunta ¿es correcto este vehículo, por ejemplo, para andar en las calles de Guatemala o en los caminos de Guatemala? Pues no. Tenemos que encontrar un vehículo un poco tal vez más como esto, porque la ventaja que tiene es eléctrico. ¿Y a qué voy con toda esta explicación? Pues que tenemos que encontrar el fertilizante correcto, adecuado para las necesidades a las cuales vamos a trabajar. Si nuestra planta no necesita mucho fósforo y el suelo tiene un gran excedente de fósforo, ¿para qué lo vamos a agregar? Recordemos la máxima que no vamos a poner más fertilizante del que necesitamos y tampoco vamos a poner menos. Eso ya lo discutimos cuando hablamos del tema de fertilizantes. Pero lo que sí es interesante es
el tema de la agricultura de precisión. Necesitamos controlar nuestro suelo, tener la mayor cantidad de datos y en el caso, pues lo que vemos aquí en la gráfica es una medición que podemos hacer en el suelo directamente en diferentes lugares rápidamente. Pues también hay mapas, hay información en internet que podemos consultar. Hay una serie de equipos ahora, ¿verdad? Con todos los drones podemos hacer cartografía, podemos determinar estructuras de suelo. Pues fácil, fácil, desde el aire rápidamente. Podemos ir con un GPS y ubicar estas lecturas, ¿verdad? Tomar las muestras y usar un GPS para decir en qué lugar exacto estamos. Y toda esa información que hemos podido obtener la vamos poniendo en un programa de cálculo, en un programa de computadora. Y además de, podemos también hasta ir a medir nuestros cultivos directamente. Podemos ir a ver la radiación solar, la humedad, la temperatura y toda la información nos puede permitir la obtención de mapas como estos, en donde hay humedad, el tipo de suelo, cómo hacer el diagrama de fertilización. Bueno, en esta parte verde, pues tal vez me tengo que concentrar en aumentar un poquito más la dosis de potasio, por ejemplo, de óxido de potasio, o tal vez en las azules no tengo que poner tanto nitrógeno. No sé, es solo un ejemplo para que ustedes tengan la idea de todo lo que se puede hacer ahora con esa información que podemos recopilar. Entonces, recordemos que las mezclas de fertilizantes pueden ser físicas. Cuando solo tomamos todas las materias primas, las revolvemos y ya. Cuando tenemos una fórmula química, mezclamos dos productos para obtener un nuevo compuesto y mezclas homogéneas, cuando molemos estos productos y obtenemos un granulado que tenga una concentración homogénea. Recordemos también cómo se mira una mezcla física en comparación con una mezcla homogénea, con un granulado, ¿verdad? Las ventajas de esta y las ventajas de esta, tengámoslo siempre en cuenta. ¿Y cómo podemos determinar que una mezcla sea más eficiente que otra? Una mezcla o un producto más eficiente que otro. Bueno, un factor puede ser la homogeneidad, o sea, qué tan homogéneo es el producto. Si necesitamos que sea muy homogéneo, bueno, pues tal vez una mezcla homogénea sea lo que necesitamos. La solubilidad de las materias primas usadas. Si necesitamos retener la solubilidad lo mayor posible, pues entonces será un granulado. Los requerimientos del cultivo. ¿Cómo es? ¿Qué necesita el cultivo? Y para eso vimos esas tablitas de la fertilización específica. La eficiencia agronómica. ¿Qué tanto puede absorber un nutriente una planta? Los costos. Esto es importantísimo. La mayor variedad de formulaciones disponibles que hay ahora. Y fíjense que en tendencia mundial resulta que hay muchas formulaciones, pero hay nuevos productos. Resulta que están los fertilizantes que están recubiertos de polímeros para que se mantengan por más tiempo las estructuras sobre el suelo. Hay otros que tienen azufre, coberturas de azufre que no son tan duraderas. Están los perlados, están los granulados, están los polvos, están las soluciones líquidas. Entonces, tenemos que estar siempre pendientes de qué formulaciones, de qué nuevos productos hay para ver cuál es el que más nos conviene. Entonces, en gran conclusión, es muy importante conocer la composición química de los monoproductos y los fertilizantes. Y con esto podemos hacer las mezclas adecuadas, las que funcionen mejor, que sean más eficaces. En las proporciones correctas. Fíjense, en las proporciones correctas significa que tenemos que ir a nuestros porcentajes y hacer nuestro cálculo adecuado de materias primas o de monoproductos que vamos a poner. Y por supuesto, de acuerdo a los requerimientos de los cultivos. No voy a ir a echar fertilizantes solo porque sí, porque está barato, porque me dijeron que ese es bueno. Recuerden que necesitamos saber qué necesita nuestro cultivo y ver si en el suelo lo tenemos. Si no lo tenemos, pues lo tenemos que agregar, pero no vamos a poner de más ni de menos. La máxima de los fertilizantes, al igual que los plaguicidas, en las cantidades correctas, ni más ni menos. Y hacer un análisis de costos y de disponibilidad. Por supuesto que este es el gran final de la presentación, porque depende de los costos y de la disponibilidad de los productos, qué aplicación es la que vamos a poner. Y ahí me quedo yo. Les agradezco su atención
Espero que la información haya estado clara. Si no está así, por favor, háganos las preguntas que correspondan. Yo me quedo ahorita pendiente a ver cuáles son esas preguntas. Luis, tal vez me puedes ayudar con las preguntas para ver si estamos bien o contestamos lo que nuestros amigos están preguntando. Muchas gracias, Cristian, por el excelente tema que nos has trasladado. Sí tenemos una consulta de Neri González. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo quiero aplicar un ácido bórico y azufre? ¿Se podría? Bueno, es muy interesante la pregunta porque resulta que el ácido bórico, sí, es un ácido orgánico y tiene un pH ácido. Mientras que el azufre, si el azufre lo voy a aplicar en polvo, si lo voy a colocar así, va a haber una reacción. Hay una reacción química entre el ácido del ácido bórico con el azufre. Pueden formarse un montón de compuestos. Entonces, la recomendación es que cuando mezclemos productos para aplicarlos sean compatibles. O sea, que lo que estamos colocando en el suelo sea compatible y se mantenga por la mayor cantidad de tiempo posible. En el caso de la adición de azufre al suelo, tenemos que pensar en que ese azufre debe irse liberando en forma de sulfatos, porque el azufre como tal no lo puede absorber la planta, lo tiene que absorber en forma de sulfatos. Y entonces tiene que producirse esa reacción en el suelo. ¿Cuánto tiempo necesitamos que esos compuestos estén disponibles en el suelo? Eso nos va a dar una idea de qué productos debemos seleccionar. Ahora, por otro lado, si nuestro suelo es un suelo ácido, si está un poco ácido, o sea, nos estamos yendo abajo de 7, es posible también que esto contribuya a la formación de estos compuestos. ¿Qué quiero decir con todo esto que estoy explicando? No es nomás de aplicar los compuestos, es de hacer un análisis de qué puede pasar cuando los colocamos en una situación, ambos compuestos. ¿Qué va a reaccionar con qué? Pero muy importante, y eso lo hablamos cuando hablamos de mezclas químicas, necesitamos que los productos que se obtengan sean solubles en agua para que la planta los pueda incorporar a su metabolismo. Ahora bien, también hay otra serie de implicaciones o de situaciones que se dan en el suelo y es la presencia de los microorganismos. Si los microorganismos toman el azufre y lo transforman en sulfatos, entonces ya tenemos ahí un aliado que nos está ayudando y hace simbiosis con las raíces y entonces se puede aprovechar de mejor manera ese azufre. Recuerden que la planta no puede tomar el sulfato. En el caso del boro, pues sí, puede entrar a la planta como el ion, ¿verdad? Del ácido bórico, puede entrar ese borato, puede entrar ya directamente a la planta y entonces ese ser absorbido. Pero yo haría un análisis y por eso la química del suelo es muy, muy importante para establecer qué va a pasar cuando yo coloque los productos. Tratemos de que sean compatibles unos con otros. Puede ser que la concentración de uno sea demasiado alta y degrade completamente el otro producto que estamos poniendo. No sé, Luis, si contesté o si confundí un poco más. Muchas gracias, Cristian. Pues vamos a esperar a que Neri nos pueda responder si está bien con la respuesta. Y también mismo Neri pues nos hace ahí una observación en uno de los datos que da 3.2. Solo es cuestión de verificar después a lo mejor un teclazo. Dice Neri Perdón, que muchas perdón, gracias. perdón, no entendí, no entendí. ¿Qué En nos uno de los estaba datos indica, en uno de los datos indica Neri que da 3.2 cuando hiciste lo de la tabla. Ah, ok, Ajá, es que es posible que sí, porque así me hayan metido la pata tecleando, o puede ser que por exacto, redondea usted el dato así. Pido disculpas por eso, lo exacto. vamos a revisar. Muchas gracias. Muchas gracias, Neri, por la observación.
Únicamente, Cristian, son las preguntas que se establecieron en esta charla. Ok, bueno, perfecto. ¿Está claro cómo se hace el procedimiento de cálculo? Espero que sí. Sí, igual, si no, pues estamos siempre a la orden en el correo electrónico al que se les envía el registro en info@gremiagro.com o en las redes sociales también, pero básicamente en info@gremiagro es donde se logra atender cualquier consulta que puedan tener respecto de esta y otras charlas de capacitación que hemos tenido. Ingeniero Rossi, muchas gracias por la intervención que has tenido para nosotros en este día y vamos a hacer un anuncio para que el próximo jueves, siempre a las 5 de la tarde, tendremos el tema fertilizantes, conceptos de formulación. No, ese Hoy, ya lo tratamos, pues. perdón, sí, sí, parece que es no, tengo un dato aquí que está repetido. Vamos a verificar con la programación, es cierto, estoy viendo la agenda de hoy. Bueno, agradeciéndoles a todos la presencia, siempre estar atentos a los correos electrónicos, te agradezco mucho, Cristian, por la intervención y desde ya les también deseamos una feliz inicio de semana a todos. Nos seguimos pues enlazando en info@gremiagro.com y atender siempre las solicitudes que llegan a sus correos electrónicos. Pasen una feliz tarde. Muchas gracias. Que tengan buena tarde, feliz noche.